Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Por favor. Bájalo, bájalo. Mi mamá, huevo mi papá. Bueno, ¿ya pueden ver ahí en la pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno, ya hablamos del contenido que debe llevar el documento de constitución, los estatutos. Ahora miremos. Yo tengo una pregunta Dime. antes de. ¿El trabajo es un solo trabajo por grupo o hay que hacer también individual otro trabajo? El que vamos El a presentar en el trabajo, caso. el primero que no es un trabajo, es elaborar los estatutos. No es trabajo como tal, porque ya te imaginas cuando hablas de trabajo que debe llevar portada, tabla de contenido, objetivo, introducción, conclusiones, bibliografía. No, no es un trabajo, es elaborar el documento de los El estatutos acta de como tal. constitución y los estatutos. Eso es individual, eso no es grupal, individual. Vale, gracias. Para el 10. Profe, disculpe, buenas noches. Entonces, ¿para qué son los grupos que usted conformó o que conformamos? Es para que hablen sobre el tipo de sociedad que están constituyendo. Pero los estatutos son cada uno. Y cada sociedad tiene un nombre diferente. Profe, y de cada, digamos, de cada sociedad se debe dar una breve explicación, como una exposición. A ver, que no se trata de un trabajo en grupo. Dije el primer día, se trata de la elaboración individual de unos estatutos de sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad que le correspondió. Que hayan 10, 12, 15 personas haciendo la sociedad limitada. Entonces yo debo recibir de esas 15 personas o 12 personas que estén haciendo la sociedad limitada, debo recibir 12 estatutos diferentes de sociedades diferentes. Así las 12 o 15 personas hayan hecho el mismo tipo de sociedad. ¿Ok? Que esas 12 o 15 personas que hicieron ese tipo de sociedad vayan aquí a explicar como especie de un simposio, de un conversatorio, las características de la sociedad limitada y yo hago preguntas y socializamos y aclaramos el concepto sobre todo lo que tiene que ver con esa sociedad. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Y solo enviamos el estatuto, no hay que diligenciar los formatos de inscripción entre Cámara de Comercio y es únicamente los estatutos, ¿sí? Sí, claro, eso también. Ah, ok, gracias. O sea, el prerut y los estatutos. Todo, compañero, sí. Te puedes diligenciar todo. ¿Cómo? Decía el compañero que el prerroot y los estatutos, sí, hay que hacer todo. Sí, claro. Doctor, una pregunta, pero los que hicimos el prerut ya basados como en el trabajo. Mañana al inicio de la clase muestro cómo es el encabezado y la estructura de un acta donde estén unos estatutos. Ah, sí, doctor, sí, perdón, se había dicho eso la vez pasada, decir que estaba... Sí, por eso, es que se me están desviando de lo que vamos a empezar a hablar. Y entonces mañana mostraré aquí, compartiré la pantalla con un modelo de acta donde están unos estatutos para que vayan viendo la estructura del documento, de lo que ya se dijo. Gracias. Profe, en mi caso, por lo menos yo hice el pre-root con los datos de lo que estoy haciendo, ¿sí? Lo mismo que le acabo de contestar al compañero. La Dejo fecha... el mismo, ¿verdad? No. A ver, tú como que no estuviste el viernes o no prestaste atención el viernes. Yo dije que el día que te toca entregar los estatutos, ese es el día que vas a colocar de inicio de la actividad. Entonces no pudo haber sido con fecha del viernes pasado. ¿Ok? Ok, profe. No pudo haber sido con fecha del febrero 26. Bueno,
A ver, permítanme. Artículo 111. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 111? Inscripción de escritura pública de constitución en el registro de la Cámara de Comercio. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal. Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes o se establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble. Ok. Bueno, entonces, según este artículo, vamos a ver si estaban en la juega. A ver, Brian David. Sí, señor, dígame. A ver, Brian, el documento de los estatutos, ¿a dónde se lleva? Ya elaboraste tu documento de estatuto, ¿a dónde llevas Cámara de eso? Comercio. Y tiene que llevar la dirección del domicilio donde va a estar constituida como tal la empresa. Dime, ¿Entendido? Beder. En la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio y tiene que tener la dirección del domicilio donde va a estar radicada pues la sociedad. Beder estaba levantando la mano. Doctor, si el documento sea privado o documento por escritura pública a la Cámara de Comercio, donde va a tener la sociedad la sede principal. Sin embargo, si va a tener sucursales, también las sucursales en las ciudades donde va a tener las sucursales, toca registrarlo en las cámaras de comercio de las sucursales para que le expidan el registro mercantil. A ver, una pregunta para Beder. Beder, si vas a registrar una sociedad cuyo domicilio principal está en Bogotá y establecen que va a tener una sucursal en Madrid, Cundinamarca, entonces, ¿a dónde lo debes llevar? Doctor, la sede principal sería en Bogotá y ahí estaría la escritura pública principal o con los estatutos. Pero si va a establecer una sucursal en Madrid, Cundinamarca, y hay oficina de registro de Cámara de Comercio, debo registrar también en Madrid, Cundinamarca. Todos los municipios del país van a tener Cámara de Comercio. Profe, ¿y eso no queda ahí estipulado en los estatutos cuando se registra lo de la sede principal? A ver, digamos en esos casos, como el ejemplo que acabo de colocar, entonces primero toca llevarlo a la Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción en el registro en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuando ya proceda ese registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Entonces se lleva al registro de la Cámara de Comercio que le corresponde o que tiene jurisdicción sobre el municipio o en el municipio de Madrid, Cundinamarca, que es la Cámara de Comercio de Facatativá. Entonces, primero se lleva al domicilio principal y luego al de la sucursal. Dime, Vladimir. Profe, buenas noches. Profe, era eso. Es que lo que pasa, por decir en mi pueblo, cuando mi mamá abrió un restaurante, ahí en el pueblo no hay oficina de Cámara de Comercio. A ella le tocó ir al pueblo más cercano
que sí tiene oficina de Cámara de Comercio y allá se inscribió. Pero ¿qué pueblo estamos Entonces, hablando? Que no hay sede, sino que le corresponde a otro. ¿Cuál? De Quipama, Boyacá. Eso es occidente. Quipama, Boyacá, profe. Ok. Recuerden que en Derecho Comercial vimos que las cámaras de comercio tenían la jurisdicción que comprendía varios municipios. No era que cada municipio tuviera su propia cámara. Y que incluso podía haber municipios, cámaras de comercio que tuvieran jurisdicción en municipios de diferentes departamentos. Bueno, si dentro de esos aportes que se están haciendo a la sociedad hay un inmueble, esa escritura, o sea, ese documento que se está haciendo, donde se está haciendo la constitución de la sociedad, debe hacerse por escritura pública y llevarse a la oficina de registro de instrumentos públicos. Porque vamos a ver que la regla general de la que hablábamos, del artículo 110, que dice que tocaba constituir por escritura pública, en el artículo 22 de la ley 1014, dice que se puede ahorrar ese dinero de la escritura pública, que se puede constituir por documento privado. Ya les aparece acá el artículo 22 de la ley 1014. Sí, doctor. Sí, profe. De la ley 1014 de 2006. ¿Quién me envía, quién me lee el documento? A ver. Artículo 22. Las nuevas sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la ley 905 del 2004, tengan una planta de personal no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la empresa unipersonal, de acuerdo con lo establecido al capítulo 8 de la ley 222 de 1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades previstas en la ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de sociedades en comandita, se observará un requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de Comercio. Listo, doctor. Ok. Entonces, si cumple estos dos requisitos, es decir, que tenga menos de 500 salarios mínimos en sus activos, o sea, en el capital con el cual se está constituyendo, y menos de 10 trabajadores, entonces se puede ahorrar la plática de la escritura pública, ¿sí? Y se hace por documento privado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando ustedes están elaborando el documento, me imagino que ya llevarán algún borrador elaborado. Cuando están haciendo ese documento, ese es el documento privado, ese contrato. Entonces, ese documento se lleva a la cámara a la notaría, y la notaría lo protocoliza en una escritura pública. Al protocolizarlo la notaría en una escritura pública, eso va a generar un costo. Ese costo es el que se están ahorrando al momento de constituir la sociedad por esta modalidad, aplicando el artículo 22 de la ley 1014. Fíjense que el artículo 22 de la 1014 habla que es para cualquier tipo de sociedad. Doctor, eso le iba a preguntar. Cuando cumplen esos dos requisitos, es decir, en la sociedad, yo tengo una sociedad limitada, dice que no
decía que no podía tener más de 25 asociados. Pero esa empresa era más bien como pequeña, no tenía tanto trabajador. Si cumple esta ley, ¿toca por obligación hacer este documento privado? ¿Cómo? No te entendí No. la última parte. Sí, mi empresa, la que yo estoy constituyendo, es pequeña. Y entonces no supera los 10 trabajadores. Es decir, que yo puedo hacer este documento privado, pero es limitada. Es que yo leí que solo era por... No, es para cualquier tipo de sociedad. No solamente por el número de trabajadores. Es apenas obvio que si la sociedad apenas está creándose, pues no tiene trabajadores. Es apenas obvio. ¿Sí? Ajá. Pero lo importante es el valor del capital, que sean menos de 500 salarios mínimos. 500 salarios mínimos, estamos hablando de... ¿En cuánto quedó el salario mínimo de este año? 908, 520. 908. O sea que estamos hablando de unos 450 millones. 450 y pico millones. 454.263.000. Entonces, si supera los 454 millones, tocaría hacerlo por escritura pública. Pero si lo hace con un capital inferior a esos 454 millones, por documento privado. Y es que en la notaría, la escritura pública cuesta dependiendo el valor del documento. Entonces, imagínate, con un capital de 455 o 500 millones, así va a ser el solo valor de la escritura. Porque es que aparte de la escritura, hay que pagar unos gastos en el registro mercantil. Y el pago del registro mercantil es el 0.7 por 1000 del valor del capital. Que son las tarifas que le mostraba la otra vez. Entonces, el hecho de que se haga por documento privado le permite ahorrarse esa plática de la escritura pública. Pero si en la sociedad se está aportando, como dentro del capital se está haciendo un aporte de un inmueble, uno de los socios está aportando un inmueble, ahí sí tocó hacerlo por escritura pública, no se pueden ahorrar la plata. ¿Y por qué toca hacerlo por escritura pública? Porque es que la forma de trasladar la titularidad del dominio de un inmueble es a través de una escritura pública. La ley exige esa formalidad. Ahí sí no hay forma de ahorrarse la plática de la escritura. Entonces se constituye a través de escritura pública, se lleva al registro mercantil, es decir, a la Cámara de Comercio, y cuando ya sale eso en la Cámara de Comercio, se lleva a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que entonces aparezca ese inmueble a nombre de la sociedad que se constituyó. Eso es cuando un socio va a poner el mueble, ¿sí? Un inmueble. Sí, cuando se aporta un inmueble como parte del capital. ¿Preguntas hasta acá o está claro hasta ahí? Doctor, yo tengo una preguntita. Estábamos hablando de inmuebles y cuando son, por ejemplo, maquinaria o hablemoslo así, o un vehículo, ¿también toca constituirlo por escritura pública? O se están arriendo, por ejemplo, una bodega o las oficinas. Si es un inmueble, cuando hablo de inmueble, entiéndase como inmueble una oficina, una casa, un apartamento, un lote, una bodega, un inmueble. Mientras que cuando hablamos de vehículos, no es necesario que se lleve, que se haga esa escritura pública. ¿Por qué? Porque se hace el documento privado constituyendo, se lleva ese documento privado al registro mercantil, es decir, a la Cámara de Comercio, cuando ya sale el documento de que está constituido, es decir, ese certificado, se lleva el certificado al tránsito, a la oficina de tránsito, para proceder a realizar el traspaso de ese vehículo. Por ejemplo, la maquinaria, me preguntan que si la maquinaria, cuando de pronto hablan de maquinaria, supongo que se refieren como a ciertos equipos como retroexcavadora, ¿sí? Como tractores.
No, Esos doctor, bienes cuando no me están refiero a sujetos, no están me refiero, sujetos por a ejemplo, registro. a maquinaria estacionaria. Hablemoslo así, de una empresa de manufactura donde sea torno para metales o una gruñidora de una pulverizadora o maquinaria estacionaria. Hablemoslo así, hablemoslo Pero para ser de pronto más puntual. pero esa maquinaria no tiene que quedar registrada en ninguna parte, que vaya relacionado como un aporte en especie de uno de los socios y se detalle la, digamos, la maquinaria que se está entregando. Eso es otra cosa, no significa que vaya a considerarse por eso que sea un bien, digamos, sujeto a registro y o que debe quedarse dentro. Debe hacerse una escritura porque se está aportando otros bienes. No, la escritura es solo cuando la formalidad de lo que se está aportando, la ley exige esa formalidad. Entonces, yo no puedo trasladar la titularidad del dominio de un inmueble si no hago la escritura. O sea, no basta solo con que yo entregue la llave de la casa o de la bodega. Basta con que yo haga la escritura y se lleve al registro. Si no lo hago, entonces no estoy haciendo la tradición como dice la ley. Ok, entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Y lo que iba a decir, ya va, lo que iba a decir de las, por ejemplo, la retroexcavadora. La maquinaria amarilla. Ajá, esa maquinaria amarilla que le llaman, esas retroexcavadoras y ese tipo de maquinaria, eso no tiene matrícula. Eso, ¿cómo digamos, se transfiere? Se transfiere entregando el objeto como tal y dando el manifiesto de importación, manifiesto de aduana, que es donde aparece la información de la importación, de quién fue el que hizo la importación, a nombre de quién, en la fecha, el valor, cuánto costó y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que se entregaría. Es como si de pronto yo voy a vender un celular o una bicicleta. Los celulares y las bicicletas no están obligados no están en ningún tipo de registro. No hay oficinas de registro para ese tipo de bienes muebles. Entonces, ¿cómo yo entrego, cómo yo hago la transmisión de la propiedad de una bicicleta o de un celular? Entregando la cosa y lo máximo que puedo hacer es entregar la factura. La factura donde está la descripción del artículo. Pero no hay ninguna formalidad de registro. Los bienes muebles, los únicos bienes muebles que, digamos, tienen el registro como tal de oficina de registro, van a ser los vehículos, por ejemplo, y además de los vehículos, de los automotores, llámese vehículo, carro, moto, ¿sí? Aparte de esos, por ejemplo, las embarcaciones, que las embarcaciones tienen un registro en las capitanías de puerto. Y como sucede también a veces con el ganado, cuando se tiene un hierro marcado, donde se hace ese registro en la respectiva alcaldía. Entonces, cuando se va a hacer la sesión, pues se deja la respectiva anotación. O con las aeronaves, que sobre las aeronaves se pueden constituir, por ejemplo, hipotecas siendo bienes muebles. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sandra, creo que era. Doctor, una pregunta. Aparte de ese aporte de capital, esos aportes de industria, por ejemplo, ese secreto industrial o ese know-how, eso lo tengo que plasmar en el estatuto, pero aparte, ¿ese secreto industrial toca registrarlo en algún lado o solo en los estatutos? No necesariamente, porque digamos lo que a veces la gente o el comerciante va y hace registro de las marcas, pero al hacer el registro de la marca o el registro ese marcario, no necesariamente sobre las fórmulas. ¿Ok? Pero para estar en los socios, por ejemplo, yo solamente como socia tengo ese conocimiento, ese secreto. Le dan una valoración.
cuánto vale económicamente para que ese sea el aporte que está haciendo esa persona Ok. y en base a ese aporte pueda recibir el pago de las utilidades cuando hay utilidades. Porque al final, Ok. ¿para qué hacen los aportes los socios al constituir la sociedad? Pues están haciendo los aportes Para para la participación de las utilidades. cuando haya utilidades se les retribuya de acuerdo a lo que aportaron. Ok. Listo. Muchas gracias. Doc, una pregunta. Bueno, una aclaración. Cuando, bueno, hay un patrimonio, hay unos activos que su merced dice. Si superan cierta cantidad, ¿cuántos salarios mínimos son, doctor? Qué pena que ¿De qué? Para constituir la sociedad. 450 millones, ¿no? 454. 54. Exactamente. Cuando supera esa cantidad del monto de los activos, la escritura es pública. Cuando no, es privada. No es que la escritura sea privada. El documento que tú estás haciendo, ¿qué tipo de sociedad estás haciendo tú? Comandita por acciones. Entonces, esa sociedad que tú estás haciendo, tú la estás plasmando en el documento, un contrato, unos estatutos. Ese documento, como tal, es un documento privado. Solamente lo firman las partes que están en ese contrato. ¿Sí? Y ese documento se lleva directamente a la Cámara. Porque el 110, ¿qué nos dice el 110? Ese documento privado hay que llevarlo al notario para que el notario verifique si se cumple con lo que exige la norma, el 110, y entonces esa escritura, ese documento privado se protocoliza, es decir, se lleva a escritura pública, y esa escritura pública entonces la que se lleva a la Cámara de Comercio, al registro mercantil. Entonces, la diferencia va a ser que el documento privado no lo necesitaste llevar al notario, sino que va directamente a la Cámara. Esa va a ser la diferencia. Ok, gracias, doctor. Bueno. ¿Ya les aparece la pantalla? Está cargando. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Qué hiciste, José Alfredo? Qué pena, Doc, se me escuadra aquí. Profe, Dime. ¿será que le puedo hacer una preguntita? Dime. ¿Cuáles son los inconvenientes para crear una sociedad con pocos recursos? ¿Hay algún tipo de inconveniente? No. Es que la norma no pone mínimos para constituir sociedades, ninguna. ¿Y a la hora de contratar hay algún problema? Lo que va a cambiar del tipo de sociedad es la forma de administrar la sociedad y cómo van a responder los socios por los negocios que hace la sociedad. Eso es lo que va a cambiar. Gracias, doctor. Bueno, ¿quién me ayuda con el 112? Artículo 112. Efectos del no registro de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Mientras la escritura social no sea registrada en la Cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. Ok. ¿Qué significa eso en castellano? No sé si ustedes vieron hace un tiempo, había un programa que daban creo que los domingos, después de del mediodía, que decía la negra candela que quien no aparecía ahí no era nadie, no existía. Entonces así sucede con el documento. Si no se lleva ese documento al registro mercantil, a la Cámara de Comercio, la sociedad como tal no existe. Entonces, podríamos decir de que existe una sociedad que se constituyó en el papel, es decir, esa sociedad que ustedes están creando, mientras no la lleven a la Cámara de Comercio a hacer
a dejarla en el registro mercantil, a inscribirla en el registro mercantil, esa sociedad no va a existir. Doctor, pero ahí no nos aplica la excepción de los 30 días. Pero va a empezar a producir efectos frente a terceros a partir del momento que queda registrada. A partir de ese momento. Porque la norma que dice que a partir del momento que se crearon como tal, es cuando empiezan a responder. A partir de ese momento. Que vimos en clases anteriores que por norma podrían demorarse hasta 30 días para registrar el documento. Pero ese documento no va a ser oponible. Principios de oponibilidad de los actos del comerciante. O sea, no va a producir efectos frente a terceros hasta el momento que queda registrada, que queda inscrita en el registro mercantil. Mientras no se cumpla con esa formalidad de inscribirla en el registro mercantil, no va a producir efectos frente a terceros. Va a producir efectos solo en las personas que realizaron el contrato, entre ellos, pero frente a terceros no va a producir efectos hasta tanto quede inscrita esa escritura. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, sí, perfectamente. Frente a terceros igual no puede reclamar no puede reclamar la sociedad porque ante la ley no existe, independiente de que ellos ya hayan hecho su acuerdo y estén dentro del plazo de los 30 días. Exacto. Listo, doctor. Perfectamente entendido. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctor, usted dijo que nos iba a dar un borrador o nos va a presentar más o menos cómo se hacen los documentos. Sí, mañana voy a mostrar ¿Muestras de las dos formas, de la escritura pública y el otro de documento privado? Es que la escritura pública es ese documento en papel notarial. Es la diferencia. Lo que voy a mostrarles es el borrador de cómo se hace un acta que incluye los estatutos. Por eso, es que usted ahorita dijo que para hacer el documento público eso es con un contrato. Por eso es lo que voy a mostrar mañana, porque no me has entendido y cuando veas el papel es cuando me vas a entender. Más fácil. A ver, el artículo 113. Artículo 113. Omisión de requisitos en escritura social. Si en la escritura social se ha omitido alguna de las estipulaciones indicadas en el artículo 110 o expresado en forma incompleta o en desacuerdo con el régimen legal del respectivo tipo de sociedad, podrán otorgarse escrituras adicionales por los mismos socios antes de que se haga la correspondiente inscripción. Tales escrituras se entenderán incorporadas al acto de constitución de la sociedad. Ok. A ver, y explico este artículo. Puede darse la situación que los socios hicieron el documento y lo llevaron a la escritura pública, a la notaría, y el notario hizo la escritura pública. Pero todavía no han llevado el documento a la inscripción en el registro mercantil. Y se dan cuenta que omitieron algunas de las cosas que establecía el artículo 110. Entonces pueden los socios ir a la notaría, hacer otra escritura por lo que faltaba. Entonces, esos dos documentos, esas dos escrituras, las llevan al mismo tiempo cuando van a hacer la inscripción. Y así vayan dos escrituras, la inscripción del acto de constitución como tal va a ser uno solo. ¿Ok? A eso se refiere el artículo. Pero puede suceder también que se llevó el documento
al registro mercantil. Después de que ya está inscrito, se quiere modificar algo. Entonces se puede hacer la escritura pública en caso de que requiera de escritura pública o el documento privado, y se hace entonces ese registro, esa modificación de lo que se había llevado a la Cámara de Comercio. Se supone que pues sería difícil de que pasara la situación de ese artículo, porque el notario precisamente va a verificar los requisitos que dice el artículo 110, a ver si ese documento está cumpliendo con todas esas formalidades que exige la ley antes de elevar la escritura pública. Si no cumple con los requisitos, pues lo menos que va a hacer el notario que va a hacer devolver el documento para que se corrija, y hasta tanto no cumpla con todos los requisitos, no proceder a correr la respectiva escritura. ¿Queda claro hasta acá? Sí, señor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Preguntas? Artículo 115. Impugnación de la Impugnación de la escritura social. Impugnación de la escritura social registrada legalmente. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este código. Profe, ¿no dijiste el 114? Porque ese 114 no lo veo relevante en este momento. Gracias, bueno. Nuevamente, el artículo. Impugnación de la escritura social registrada legalmente. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicio de fondo, conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este código. A ver, entonces, cuando las personas llevan el documento para inscripción en el registro mercantil, cuando llegan el documento para inscribir en el registro mercantil, una vez se hace esa inscripción, se da un plazo de 5 días hábiles para cualquier objeción o solicitud que cualquier interesado tenga al respecto del documento que se está llevando a registrar. Si pasaron esos 5 días hábiles y nadie dijo nada, ya después de esos 5 días no hay posibilidad de que presente ningún tipo de solicitud para que no se tenga ese registro o para que no se haga el registro. Debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se llevó el documento. Pasado esos 5 días hábiles, el documento queda en firme, ya queda inscrito. A eso es lo que se refiere este artículo. ¿Sí queda claro? Solo en los casos de fondo, doctor, sí. En los casos que de fondo sean impugnables. Pero es que la impugnación no es que yo puedo ir 3 meses después a ir a decirle al registro mercantil, oiga, usted no puede registrar ese documento por X, Y, Z razón. Eso se hace solo dentro de los 5 días hábiles 5 días, siguientes. sí. Después de esos 5 días, o sea, ya el 6.º día, ya bailas, ya ahí no puede hacer nada. Ya que el Doctor, ¿y eso lo publican o cómo se hace para saber que...? Esto es un registro público donde cualquier persona puede solicitar
copia del certificado de existencia y representación legal, y ahí va a aparecer todos los documentos que están registrándose o que están inscritos. ¿Pero lo tienen en una cartelera o algo así para saber? No, que haya estado o que se hagan emplazamientos, no. No hay lugar a... Una pregunta. Dime. Dice que eso solo se podrá impugnar cuando hay defectos o vicios, pero eso es decir, solo se puede impugnar si hay defectos o vicios dentro de los 5 días. Ya después de los 5 días ya queda así. Y hay que acreditar el derecho de postulación. O sea, si yo no tengo ningún vínculo contractual con ninguno de la sociedad, a mí que me interesa lo que están registrando ellos. Al menos que yo sea socio y entonces yo me entero que van y hacen un registro y entonces voy y me opongo. O que estoy, así no sea socio, tengo un negocio con ellos y sé que como sociedad hicieron la inscripción de tal y tal otro documento y voy y trato de oponerme. Pero esa oposición es dentro de esos 5 días hábiles a la inscripción del documento. Porque si no generaría una inseguridad jurídica donde fuera abierto. Doctor, le haría una pregunta yo. ¿Qué casos se considerarían de fondo? No te entiendo. Es decir, si se refiere, la ley refiere que solo en los casos de fondo podría impugnar dentro de los 5 días. ¿Me podría usted de pronto referir un caso? Por ejemplo, que alguno de los socios sea menor de edad y que no esté la representación del padre o de la madre. Y aún así, si el caso se diera y nadie lo denunciara, pasaría por alto. La nulidad se va a dar solo por decisión judicial. Si no hay decisión judicial, no va a ocurrir, digamos, nada. ¿Ok? Mientras no haya decisión judicial, la inscripción en el registro va a ser válida. Yo voy a poner un ejemplo. La sociedad limitada, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Según el código. 2. Según el código. 5. Exacto. Si ustedes se van al 372, dice que lo que no está regulado para la sociedad limitada se aplican las reglas de la sociedad anónima. Y se van al 374 y dice que el número mínimo de socios son 5. O sea que aplicaría 5 para la sociedad limitada. Vayan ustedes y vean cuántas sociedades limitadas existen registradas en el país con menos de 5 socios. Muchísimas. Pero si uno no se enteró, si uno no lo puso a tiempo, quedó el registro y es válido hasta que no llegue una orden judicial que decrete la invalidez de eso. Profesor. ¿Esa orden judicial de dónde sale, doctor? Pues de una demanda, de que alguien demande, pero tú vas a ir a demandar que la sociedad X limitada son solo 2 socios. ¿A ti para qué te va a interesar meterte en un pleito que no es tuyo, comprar un pleito ajeno? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué legitimación tendrías tú para ir a demandar? O sea, ser sapo aquí no paga. Dime, Adeida. Profesor, ¿y entonces la Cámara de Comercio no vigila eso? Es que la Cámara de Comercio solamente va a mirar que se cumpla con el 110 y ellos inscriben el documento. Ahora, han venido dándole una interpretación durante muchos años de que con 2 se pudiera registrar. Y hasta hace muy pocos años, pues, que se percibió el error de interpretación. Pero las sociedades que ya tienen años así, pues ahí tienen su registro mercantil. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, continuemos. Artículo 116. ¿Ya le aparece en la pantalla? No, señor, está al 110. Ahora sí. Las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles, ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades. Cuando se trate de sociedades que conforman a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objetivo. Ok. Hay determinadas actividades que por más que se constituya la sociedad y que cumpla con el 110 del 110 del Código de Comercio, por más de que se cumpla con eso, no va a poder iniciar las actividades, por ejemplo, si requiere de una autorización. Voy a poner ejemplos. ¿Ustedes creen que cualquier persona puede crear una entidad financiera en Colombia? No, señor. No, señor. ¿Por qué no? señor. Yo creo que sí. ¿Por el tuviera monto capital? No, pero pues si la tuviera cualquiera. O sea que No, porque de necesita un o permiso sea que de la no hay superfinanciera. no hay gente que tenga, digamos, la cantidad de dinero, que no los tengan ninguno de ustedes, ni yo. No significa que no haya personas en Colombia que no puedan tener la capacidad económica de decir, las autoridades me dicen que yo tengo que tener un capital de tanta plata o tengo que constituir unas pólizas de tanto para poder hacer tal actividad. Eso es otra cosa. Porque en la clase anterior, en la materia anterior que veíamos con el doctor, se había estudiado eso, que pues cualquiera podía crear empresas, cualquier persona, y eso sería... No sé, solo los compro. O sea, está Pero bien. no puede entrar en actividad inmediatamente porque Por requiere eso, los pero permisos. ojo, la pregunta, vuelvo y la repito. ¿Cualquier persona podría constituir en Colombia una entidad financiera? La respuesta es sí o no. Se puede. Si tiene los recursos, sí. Y tiene capacidad Sí económica. se puede, pero tiene que esperar todos Porque los usted mismo permisos, acaba de tener todos decir los un tema de permisos. permiso. No todos al tiempo, no todos al tiempo. Si puede o no. Hacemos la lista de las cositas que pedimos para el mercado. Sánchez, a ver, Sánchez. Sánchez, va a participar. ¿Cómo yo? Profe, yo digo que pues depende porque usted nos acaba de leer un artículo el cual dice que no puede iniciar como tal esa actividad o ejercerla sin un permiso previo. Entonces, pues ahí es donde toca el tema del permiso, pues considero yo, no. Exacto. Dime, Andrés. Doctor, pues yo considero que sí puede suscribir la sociedad, pero no puede entrar en operación hasta que no cumpla con los requisitos que le exige la ley para entrar en operación. Un ejemplo sería, hablemoslo así, una compañía que se dedique a hacer insumos para minería donde usan la dinamita. Requieren un permiso de Indumil para poder entrar a comerciar el producto, así tengan el conocimiento para poder hacer un elemento como tal. No sé si me hago entender, doctor. Pero la pregunta es clara, o sea, sí puede, de todas maneras, teniendo los requisitos, pero puede. Una La pregunta cosa es es crear la sociedad y otra cosa es poder iniciar la actividad del objeto social. Son dos cosas diferentes. Yo lo dije. No es lo mismo Chana que Sebastiana. Entonces, de poder constituirse se pueden constituir, pero ciertas actividades requieren de una autorización o habilitación por parte de autoridades para empezar a desarrollar esa actividad. Y una de esas, por ejemplo, es con el sector financiero, con las entidades financieras. Llámese cooperativa financiera, llámese banco, llámese corporación de ahorro. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es una norma por allá, un decreto del año 93, establece unos requisitos para, y hay unas circulares,
para la constitución de este tipo de entidades. Pero una cosa es eso y otra cosa es que en la práctica sea fácil que lo logren. Yo no sé si ustedes han visto que había un banco hasta hace poco tiempo que se llamaba Corbanca, que tenía un logo azul blanco, azul clarito. ¿Sí se acuerdan? Pues la verdad sí lo escuché, doctor, pero no me acuerdo el logo. Bueno, ese Corbanca no es que llegó porque los chilenos quisieron llegar aquí y crearon de la nada el banco. Corbanca compró otro banco que se llamaba Hellbank, que era un banco de los Estados Unidos. Y ese Hellbank desapareció del mercado. Y entonces surgió Corbanca, chilena. Ahora, Corbanca desaparece, se van los chilenos, le venden el negocio a los brasileros y llega Itaú, Banco Itaú. No es que Itaú llegó a ser el banco número 24 en Colombia, porque hay 23 bancos comerciales y se han mantenido los mismos 23 desde hace muchísimos años. Entonces, la normativa, digamos, para crear un banco es tan complicada y tan, digamos, de tantos pasos, tantos controles y tanto tiempo, que es mucho más práctico, en vez de iniciar una entidad financiera desde cero, es mucho más fácil comprar una que ya está en el mercado, y lo que hago es comprar esa entidad y cambio el letrero. Es mucho más fácil y es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años en el país. No sé si lo han analizado. Sí, sí, total. Y así como sucede con la fiduciaria, así sucede con las aseguradoras. O sea, hay una reglamentación que exige una cantidad de cosas que es mucho más fácil es adquirir una que ya esté en el negocio y entonces transformarla, cambiarle el nombre y ya es otro negocio diferente, comercialmente hablando. Sí, doctor, así como le pasó a Armor International, no sé si su merced sabe cuál es. ¿Cuál? Que Armor International, que ellos se dedican al blindaje de vehículos de gama alta. Pero el proyecto de ellos inicialmente no era ese, el proyecto de ellos era tener vehículos de alta gama y facilitárselo a los empresarios que venían a hacer negocios aquí a Colombia. Pero les fue tan complicado sacar los permisos para poder circular que tuvieron que darle un redireccionamiento a la empresa y dedicarse solamente a blindar vehículos. Entonces, eso fue lo que les pasó a ellos, que precisamente por ese tema de las licencias y los permisos para poder hacer operaciones. Entonces, me hizo acordar ahorita su merced con el ejemplo que puso. Exacto. Entonces, a eso se refiere esa norma. Algo parecido fue lo que le pasó a David Murcia Guzmán cuando no tenía los permisos de la superintendencia. No, eso es diferente, eso es otra cosa. Porque lo que hicieron fue que la superintendencia de sociedades intervino esas sociedades porque estaban realizando una actividad para la que no tenían una autorización y las intervino, pero era diferente. Gracias, doctor. Bueno, miremos el artículo. Dime. Una pregunta. ¿Qué permiso se requiere, digamos, en el caso de que vaya a instalar un servicio de venta de gasolina, una bomba? También hay una reglamentación del sector minero energético, donde se requieren unas autorizaciones del uso del suelo y una cantidad de cosas adicionales a la constitución de la sociedad como tal. O sea, la sociedad como tal la pueden constituir, pero de ahí a que empiece a prestar la actividad, el servicio para la cual dice su objeto social que están creando, necesitan pues adquirir, digamos, las autorizaciones respectivas del sector. Ok, listo. Gracias, profe. Muy amable. Bueno, artículo 117. ¿Quién me ayuda con el artículo 117? La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría en la que
notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato. Si las hubiere, el certificado expresará, además, la fecha y el número de providencia por la cual se concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se haya disuelta. Para aprobar la representación de una sociedad bastará la certificación de la Cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades en su caso. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a probar que existe una sociedad X? Con el certificado de existencia y representación legal que expide la Cámara de Comercio. Lo que ustedes conocen, que han escuchado como el certificado de Cámara de Comercio. Eso, el nombre técnico es certificado de existencia y representación legal. ¿Dudas? Bueno, continuemos. Artículo 119. Miremos que puede suceder algo. Que Marjorie, Diana, Franklin, Jonathan y Sandra dicen, bueno, hagamos un contrato donde prometemos constituir una sociedad futura cuando tengamos el título de abogados. Entonces, ese contrato donde se están comprometiendo a la realización de un acto posterior. ¿Cuál va a ser el acto posterior? Crear la sociedad. Entonces, ese documento de promesa de crear esa sociedad futura va a ser un contrato privado, es decir, lo van a celebrar ellos, lo van a firmar ellos, pero ese documento no es necesario llevarlo al registro mercantil. ¿Por qué no se va a llevar al registro mercantil? Porque es que cuando se lleva al registro mercantil ya es para crear la sociedad como tal, los estatutos, el documento de constitución de esa sociedad. Y acá apenas ellos están hablando de prometer que cuando se dé la condición, ¿cuál condición? Que obtengan el título de abogado. Entonces, cuando se dé esa condición, constituyen una sociedad. Y pueden colocar en ese documento de promesa, en ese contrato de promesa de constitución de la sociedad futura, cuáles serían los estatutos y los aportes que cada uno realizaría. Pero ese documento no van a todavía a llevarlo al registro mercantil. Miremos el artículo. ¿Ya les aparece? Sí, señor, ahí aparece. Artículo 119. ¿Quién me ayuda leyéndolo? Requisitos de la promesa de contrato de sociedad. La promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según lo previsto en el artículo 110, y con indicación del término o condición que fije la fecha en la que ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Los prometientes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella. Ok, voy a poner otro ejemplo, por si de pronto hay dudas. Ustedes han visto que a veces se hace una licitación en determinada entidad pública y ponen unos pliegos de condiciones. Entonces hay como una cantidad de requisitos que piden y resulta que hay 2 sociedades que se están presentando, la sociedad de Pedro Guzmán y la sociedad de Juanita Sánchez. Pero ninguno de los 2 cumple con la totalidad de lo que le exige para la adjudicación del contrato. Entonces, Pedro y Juanita pueden firmar un documento, un contrato de promesa de que si ellos se unen y presentan una sola propuesta,
presentando la experiencia de ambos, cumplen con todos los requisitos que piden. Entonces, ellos pueden hacer este documento diciendo, bueno, si nosotros logramos que se nos adjudique el contrato, tenemos que constituir la sociedad. Esa también es otra forma de, digamos, de que se pueda generar la promesa de constitución de esa sociedad futura. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. Profe, pues a mí me queda una duda. No del tema de ahorita, sino del trabajo. No sé si se la puede hacer. Si puedes esperar hasta mañana cuando veas el modelo de documento que voy a presentar, a ver si se te despeja la duda. Ok. Bueno, sí, doctor. O Gracias. si quieres Pues es que, demorar la hora. bueno, doctor, pues si usted me brinda el espacio, muchas gracias. Lo de los estatutos lo tengo claro, lo del RERUT lo tengo claro. Lo que no me queda claro de lo que debemos presentarle es sobre los libros. Sí, eso todavía no lo he explicado, tranquila, que en esta semana se explica eso. Ay, bueno, doctor, muy amable, gracias. Un minuto. Profe, es que tengo un inconveniente. Yo el pre-RUT lo realicé, pero con fecha, digamos, el que tocaba subirlo el 26, digo, a plazo máximo, que era el domingo, yo lo subí, pero con fecha 8, o sea, el día que era mi exposición. ¿Hay No algún importa. problema? No importa. Listo, gracias, profe. Ok, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz descanso. No se les olvide Dios la bendiga, diligenciar el gracias. foro. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Doctor, feliz noche, muchas gracias. Gracias.